Muy feliz. Hoy en el set de Vilaplana tengo a Juan Pablo Llano, un actorazo, un gran amigo, un colombiano, eso que uno lleva siempre en el corazón. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Feliz de verte, Lilo. Feliz de poder estar aquí contigo. Es un honor que tú me digas actorazo porque eres un directorazo, un tipo que es muy exigente en el set, un tipo que es contundente cuando tiene que decirle a un actor que haga bien las cosas. Y para mí, tengo que decirlo, eres una de las mejores personas con las que he trabajado. Te aprendí mucho y no veo la hora de poderlo volver a hacer. Gracias. Gracias, pues la idea de este programa es un poco conversar con el actor, que las personas conozcan el proceso de cómo llegaron a donde han llegado, a los éxitos que han logrado, pero también ese camino de éxito está lleno también de tropiezos, de sueños que no se cumplieron, otros que llegaron sin uno esperarlo. Y sé que naciste en la hermosa ciudad de Medellín, de mi amada Colombia. Cuéntame, vamos a empezar por ahí, esos primeros pasos, la familia, cómo ese entorno de donde nace Juan Pablo Llano. A ver, yo nazco en Medellín, en la hermosa Medellín, en una época bien convulsionada. Yo nací en 1977, en una familia clase media, normal de Medellín, con un papá y una mamá que hasta el sol de hoy están juntos. Vengo de dos familias grandes, sobre todo la familia de mi mamá, familia tradicional, paisa, muy unida, donde ellos, mi papá y mi mamá, hicieron todo lo posible por darnos todo lo que podían, pero siempre quedándonos en la responsabilidad. Un hogar lleno de amor, mucho amor, en el que viví la ausencia de mi padre por el trabajo. Mi papá es ingeniero de radio, mi abuelo también ingeniero de radio, entonces siempre hubo como esa relación. Mi papá viajando, teniendo que viajar mucho porque era ingeniero y era el que coordinaba esas transmisiones del ciclismo en esa época gloriosa del ciclismo. Entonces la pasaba en el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Dauphiné Libéré, llegaba a caer a la Vuelta a Colombia, el Clásico de Antioquia, todas esas carreras. Entonces era como ese amor y odio por ese deporte, pero lo que me quitaba mi papá para no tenerlo en la casa. Pero eso a mí también me volvió un pelado muy responsable porque ¿qué hizo mi viejo? Fue decirme, ok, yo me voy de acá y usted es el mayor de la casa, usted me cuida a su hermana, a su hermano y a su mamá. Y eso como que forjó en mí un ser muy responsable, un niño muy responsable de chiquito. Esa básicamente fue mi base, mi hogar, mis papás. Antes de llegar al mundo de la actuación, Juan Pablo incursiona en el modelaje. ¿Qué aprendiste de disciplina, de proyección personal con el modelaje? El mundo, el pique artístico mío venía desde antes, Lilo. Una cosa que muy pocas personas saben de mí es que yo desde muy Eso, joven, cuéntame eso, cuéntame eso. yo crecí en una Medellín convulsionada, una Medellín llena de bombas, de narcotráfico, el sicariato, todo ese momento horrible de los ochentas. Ahí fue donde yo estuve mi niñez y mi adolescencia. En ese momento en Medellín estaba el boom del metal, del punk, del ultrametal sobre todo. Y muchos jóvenes en ese momento tomamos esa música como el desahogo. Forma de, hay algo muy famoso, una película muy famosa, Medellín es Rodrigo de No Futuro, que hablaba de esa parte de los barrios populares, pero realmente el metal y el punk se empezó a regar por toda la ciudad como un virus en los jóvenes, en los que teníamos esa rabia por lo que estaba pasando y no sabíamos cómo expresarla. Y muchos nos refugiamos en el rock. Yo fui uno de esos pelados. Yo digo, y yo me pongo rosudo, yo soy rockero del alma a muerte, o sea, para mí el rock es una gran pasión. Y yo fui uno de esos pelados paisas que se refugió en el rock and roll, en el rock, y a mí el rock me salvó la vida. Preferí, en vez de meterme en pandillas, en vez de meterme en sicariato, en todas las oportunidades que uno tenía en ese momento en Medellín, por más que fuera de una buena familia, lo que sea, eso estaba metido en la sociedad. Yo preferí empuñar un micrófono en vez de un arma y con ese micrófono gritarle al mundo la rabia que yo tenía de sentirme frustrado en una ciudad, atrapado por el narcotráfico, por la guerrilla, por todo eso que estábamos viviendo y poderlo gritar a través del metal, del punk, del hardcore. Entonces, antes de todo eso, mi vida artística estaba enfocada en eso, en el rock, en tener una banda de rock, y ahí me subí al stage
y me gustaba impactar a personas. Ahí descubrí muy joven que eso era lo que me gustaba, impactar con lo que yo hiciera. Lo mío era el rock. Entro a estudiar publicidad en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, y por cosas de la vida conozco a mi esposa, a Cata, en ese momento mi novia, y pues yo era un punqueto así de cresta, toda la cosa, el man, y a mí me habían ofrecido como, hey, modela, y yo, no, eso no es para mí, ¿qué va? Y ella es la que un día me dice, hey, dale, y me convencen, y yo voy a ser honesto, yo entro al modelaje por la plata. A mí, cuando me dijeron, yo trabajaba de seguridad en un bar en Medellín, y cuando me ofrecen por un desfile lo que me pagaban, casi que me ganaba lo que me ganaba en el año en el bar, yo dije, ok, yo entro aquí por la plata, eso es lo que me importaba. Pero aquí viene la respuesta a esto, Lilo. ¿Qué aprendí en el modelaje? Cuando yo tomo el modelaje más que como que empiezo a sentir que necesitaba más, algo más que simplemente posar, que simplemente estar ahí. Pero empiezo a hacer una conciencia corporal, que es muy importante para el actor, la presencia, el estar, el traspasar pantalla. Y eso me empieza a picar. Y cuando empiezo a hacer comerciales, empiezo a ver que uno no se puede quedar con simplemente posar, que cuando voy a hablar de un producto, cuando tengo que decir algo, o así sea, o así fuera en una entrevista, yo siempre decía, yo estudiaba publicidad y yo decía, yo como dueño de una marca, no me interesaría que un idiota fuera a hablar de mi marca, necesito a alguien que hable bien, es la marca, es la imagen de la marca. Entonces para mí era muy importante como modelo saber cómo expresar las cosas, que hubiera verdad en lo que decía, y ahí me empieza a picar eso. Y haciendo comerciales, un día me tocó actuar de más, me acuerdo muy bien, en un comercial de una cerveza en Costa Rica, que era como con unas tomas como si fuera un James Bond y todo el tema, y ahí tenía que actuar de más. Y dije, no, a mí lo que me gusta es esto. Me picó la venita. Y ahí es cuando digo, ok, voy a empezar a estudiar. Voy a empezar a estudiar cómo se hace bien esta cosa, cómo funciona el tema de la actuación. Y empiezo a tomar cursos, empiezo a tomar talleres. Y ahí voy. Y ya me habían empezado a ofrecer papeles, porque en ese momento pues, yo era el top model de Medellín, el top model de Colombia, Juan Pablo Llano, sonaba el nombre. Entonces aquí había una serie que se llamaba Padres e Hijos, y me llamaban y me decían, Juan Pablo, te tenemos un papel para que lo hagas en Padres e Hijos. Y yo, no, es que no es que simplemente hasta se llama Juan Pablo el personaje. Yo, yo me voy a preparar, yo no quiero salir a hacer el ridículo, yo no quiero ir a cagarla ahí porque yo quiero hacer una carrera. Para mí esto es más que sacar, ahí sí ya no era sacarle dinero, era hacer una carrera con trascendencia, con responsabilidad, porque como artista que venía de hacer rock, tengo respeto por el arte, y la actuación es un arte que hay que respetar. Entonces ahí cuando decido entrenarme, estudiar con varios maestros, hasta que ya hice una prueba una vez como para ver si sí me picaba en un unitario de Caracol, y ahí quedé ya repicado, entonces me fui a México a modelar y a estudiar, y ya cuando regresé hice mi primera novela. ¿En qué momento decides ya, o sea, ya empieza tu vida profesional como actor? Empieza justo cuando regreso de México. Me acuerdo que estaba en Medellín sentado en un bar y me llamó Juan Carlos Giraldo, periodista de farándula, y me dice, Juan, mira, él también paisa, me dice, Juan, están buscando un tipo con tus características para una novela de Juana Uribe. Yo hablé de ti, te va a llamar tal persona, yo sé que tú estás con tal manager, pero te van a llamar ¿te interesa? Y yo, acabo de llegar de México, me estaban llamando de México para que me volviera a modelar, y me aparece esta oferta y dije, ok, esto es, o lo tomo ya o no. Y me dijeron, ¿quieres hacerles? Voy. Hice casting y me lo gané en El Auténtico Rodrigo Leal, mi primer papel que se llamó César. Y la verdad es un proyecto que yo amo, que adoro, pues fue el que me abrió las puertas, con el que compartí con grandes compañeros, con grandes actores, con grandes directores. Hoy justo, estaba grabando y volteo a mirar así a la consola de sonido, y estaba el que era el consola de sonido de esa época. Entonces, acordándonos de todo ese proceso, fue un momento muy bonito que le tengo mucha gratitud, y ahí empezó todo este cuento. ¿Cuál fue ese momento decisivo que tú dices que te cambió la vida? O sea, venías actuando, haciendo cosas, pero llega un momento que haces un proceso y dices, aquí me cambió todo. ¿Cuál fue? Un personaje que me haya cambiado todo, Sí. que me haya dicho, esto no tiene reversa. No, yo creo que
Cuando digo sí en el momento del auténtico real, el auténtico Rodrigo, yo creo que entré en un mundo sin reversa. Ahí ya me picó. Y al que le pica esto por donde es, bien, sabemos que salir es casi que imposible. Yo le digo como la droga. Todos los actores decimos, no, ya no quiero, estoy cansado. No sé qué. Venga, hay una nueva. Voy. Bueno, Yo creo que ahí. has actuado, has modelado, has hecho reality show, has sido presentador. ¿En qué te sientes mejor? Lilo, es muy difícil, a mí, te lo decía al principio, a mí lo que más me gusta de este mundo, ya no digamos televisión, el mundo del entretenimiento es cuando entiendes que eres una persona que tiene la capacidad de impactar personas. Y yo he corrido con la suerte de tener esa habilidad de la comunicación, pues también es por mi carrera y porque me he preparado. Entonces, actuar es algo que me llena demasiado y presentar dependiendo del proyecto. Como que proyectos que tengan como ese ADN con el que yo me identifico, ahí me siento muy bien. No presentando cualquier cosa. Tiene que haber como algo específico en ese ADN, que tenga algo que vibre con lo que yo vibre. Y obviamente pues actuando es algo fascinante, es algo que uno vuela. A mí es liberador para mí. Es liberador porque uno busca oportunidades, uno cambia, uno busca hacer otras cosas, porque es una realidad, que me imagino que ya vamos a hablar más adelante de eso. Todos buscamos otros medios de vida también porque esto no es permanente. Pero cuando no lo haces, te sientes como con la llama apagada. Es difícil. Es difícil para un artista no estar haciendo eso que te llena, que te mantiene vivo. Cuando haces a Daniel Cerón en Sin Cielo No Hay Paraíso, ¿hay algo del personaje que te sorprendió a ti mismo, que tú decías, que le aprendiste al personaje, o algo que te sorprendió en el estudio del personaje o una vez hecho el personaje? Sí, el camino del héroe de Daniel Cerón fue bien duro. Estaba escrito de una manera muy bien pensado ese camino del héroe. Entonces me llevó recorriendo todos esos estados en los que me sentía completamente sumergido en esa búsqueda de justicia que tenía Daniel Cerón, en ver que esa es una realidad que hemos vivido, que tal vez ese es el éxito de Sin Senos y el Paraíso, que sí, que hay mucha ficción ahí, pero pues es una gran realidad de nuestro país. Sobre todo en el caso de mi personaje, un periodista perseguido, al que quieren matar porque va detrás de la verdad, es algo que a mí me tocaba mucho. Me tocaba mucho y creo que encontré mucha verdad en ese personaje llevando ese hilo conductor que era Daniel Cerón en esa historia, porque era como ese que iba, digamos que ese héroe que en un momento se volvía casi que el protagonista porque era el que estaba atrás apoyando a una familia que está acosada por todo un sistema y este hombre tratando de buscar esa justicia, tratando de romper ese sistema desde sus herramientas como periodista fue algo que a mí me marcó mucho. Fue un trabajo bien interesante, bien bonito. Se notaba que te marcaba, que un poco que conocías muy bien lo que estabas hablando, y eso es muy importante, que el actor esté identificado y se prepare para ello. Y yo tuve la oportunidad y tuvimos la dicha de trabajar juntos en un proyecto en Dueños del Paraíso, que hacías un personaje que era un personaje muy intenso, muy fuerte. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Para mí hay un antes y un después de Ignacio Elizondo en Dueños del Paraíso. ¿Por qué? Porque logré sumergirme en un mundo oscuro, encontrar digamos que esa maldad, el entender por qué la maldad de alguien. Y entendí que cuando yo voy a interpretar un malo, no puedo juzgarlo. Cuando lo preparé, me dateé de sicarios reales, logré tener un diálogo con alguno, que se decía llamar el ángel, y entendí eso, que no había remordimiento, que era un trabajo. Y
con la suerte de tener un director como Lilo que me dejó jugar y me dejó llevar ese personaje por donde era, y creo que ahí la logramos, porque Ignacio logró eso. Había tanta maldad en él y sin remordimiento que la gente decía, este cabrón, ¿qué? Y me pasaba, salía y estaba tan metido que en la calle, o sea, mi hija era una de las que me decía, papá, estás mirando raro. Yo que tenía que, porque me iba a veces, esa energía se me iba quedando, uno va quedando como con cositas del personaje, porque estaba trabajando en esa técnica, pero fue maravilloso encontrar eso, y cómo no juzgar al personaje. A veces los actores podemos caer en juzgar lo que dice el personaje porque sale o el ego o la personalidad propia a tratar de pensar por el personaje. No, el personaje piensa por sí mismo, el personaje tiene un porqué, y yo no puedo juzgarlo desde lo que yo soy, desde mis prejuicios, desde lo que es mi vida real. No, ahí hay otra vida y hay que dejarla ir, hacerla. Hay que justificar por qué hace las cosas, hay que entender al personaje y actuar como el personaje. Y recuerdo especialmente un día que grabábamos en una bodega con Kay del Castillo, una escena intensa ahí al lado del río. Y yo quería sacarle en plano secuencia y era... Sí. Tenemos fotos por ahí guardadas, que imagino que también tú las tengas. Sí. Fue duro, se repitió muchas veces. Había... Era una situación, era extremo todo lo que estaba pasando en la escena. Como actor, ¿cómo haces para poder repetir y repetir y repetir con la misma intensidad cada toma, sin perder el personaje, sin perder la emoción? ¿Cómo lo haces? Es la tarea de encontrar el punto donde está esa emoción y contenerla, mantenerla, tenerla clara, identificarla. Me acuerdo ese día y no se me va a olvidar nunca, o sea, fue varias veces, muchas veces que lo repetimos y bien intenso, lo que tú decías, porque partías de que yo salía desde un punto, la agarraba a ella, estaba en el piso, la levantaba, me la llevaba casi que a golpes y terminaba poniéndole la pistola en la cara, y ella se burlaba de mí y salía esa rabia de ¿por qué te burlas de mi perra? O sea, o sea, vuelvo y siento esa energía porque creo que viene de eso, de entender desde dónde sale esa, digamos, esa maldad, ese rencor, esa rabia, ese desespero de él por lo que estaba haciendo. Y también es muy importante el trabajo del director, que te marque bien qué es lo que queremos, que marque esa secuencia bien, que todo esté, cada movimiento muy claro, y tener una buena partner. O sea, trabajar con Kate, lo sabemos, y es de quitarse el sombrero, es una buena partner. Lo loco es que yo creo que esa fue no sé si fue de las primeras escenas que hicimos. Y yo me acuerdo que yo me fui y me le metí al motorhome. Le dije, ok, vamos a tener una escena muy dura, vamos a pasarla y vamos a tenerla aquí para que la tengamos fresca, pero empecemos a conectar en cuál va a ser nuestra relación en esta serie. Yo me acuerdo que yo le caía maquillaje y la estaba maquillando y yo la despelucaba y decía, yo soy el único que la puedo volver mierda. La voy a volver mierda toda la serie. Y ella al principio era como, y ya después de esto, o sea, ya éramos re amigos. Y efectivamente, es que mi personaje cada que la veía la volvía mierda. O sea, esa escena fue de las primeras. Y luego la famosa escena de la violación que la grabamos, ya llevamos un buen tiempo, que ya habíamos como agarrado candela para hacerla. Esa también fue bien, que también la quisiste hacer casi que en plano secuencia, cabrón. O sea, o sea, una locura. Estábamos muy volados haciendo la serie. Yo creo que hasta fuimos atemporales, ¿no, Lilo? Yo creo que fue un tema temporal. Yo creo que rompimos muchos paradigmas en la serie. Cuando un papel es muy exigente, ¿cómo te preparas física y emocionalmente para hacerlo, Juan Pablo? Es bueno que compartir esto con quienes nos están viendo. Yo trato de dejar mi personaje siempre aparte para poder mantener mi vida personal a salvo. Creo que eso me ha ayudado bastante. No soy de esos actores que se llevan el personaje para la casa. Entonces trato sí de entenderlo muy bien, de construirlo de una manera tan perfecta que tenga yo el poder sobre él, de poderlo sacar y volverlo a traer. Yo trabajo un momento de la verdad. Para mí lo que está ocurriendo en el set es verdad en ese momento. Yo soy que cierran esta puerta, aquí soy. Salgo y se quedó allá. Tengo esa responsabilidad de
entenderlo, analizarlo, soy un apasionado del comportamiento humano. Entonces cuando aparece un personaje, empiezo a buscar referentes. ¿En quién? Y empiezo a armar ese rompecabezas para darle como moldear ese muñequito y tenerlo listo. Y digo, este tiene esto, esta es la personalidad, así funciona, así que reaccionaría. Y empiezo a leer esa historia sin juzgarla, para entender, para poderla digerir. Estudiarlo por todos lados. O sea, mientras más conozca de él, mejor, porque más natural me va a salir lo que tengo que decir. Casi que ese guión, con leerlo una vez, ya después ya sabes qué es lo que está diciendo y qué es lo que va y cómo va a responder. Así voy a estar preparado para poder escuchar a mi compañero. Porque cuando estoy tan pendiente de lo de acá, no escucho. Y creo que lo más importante es escuchar. Cuando ya todo esto está interiorizado, cuando escucho, voy a reaccionar y voy a responder con ese guión. Pero es muy importante eso, poder tener esa tranquilidad de poder escuchar. Así lo. Has dicho algo muy importante, escuchar. Hay actores que llegan a ser su personaje y se olvidan de la interinfluencia escénica, se olvidan de conectar con el actor que tiene enfrente, y escuchar es vital para lograr una buena actuación. Es lo más importante, es una de las cosas más importantes, porque ahí es cuando aparece la verdad. En la vida real uno escucha. Esto no podría ser una entrevista si yo no te estuviera escuchando. No habría una interacción, no habría una reacción facial. No habría nada. O sea, seríamos votando, y es cuando muchas veces hay gente votando texto, sumidos en el ego de yo lo estoy haciendo bien, y no escuchan ni a los partners, ni al director, ni a ellos mismos. O sea, son loras. ¡Pa! Creo que es lo más importante. Los he visto, los conozco. Sí. Por otro lado, ¿qué sientes o qué te ha aportado trabajar? Porque has trabajado en varios países con actores de diferentes culturas, con actores de diferentes países. Y, ¿qué te ha aportado eso como actor? Conocer a tantos actores de diversos lugares. Yo creo que es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado, porque eso te abre el espectro. Cuando yo estaba empezando, me acuerdo muy bien que empezó todo el boom que empezaron acá a venir de Telemundo a RTI. Entonces los que queríamos estar ahí teníamos que aprender a hablar neutro. Yo venía con la ventaja de haber estudiado en México, entonces ya conocía más o menos del mexicano, que le dicen neutro. Pero mi pensamiento siempre fue, ok, yo tengo la opción de comerme un pedazo del pastel o comérmelo todo. Y sin miedo lanzarme a trabajar donde me toque, para poder aprender también. Aprender de las culturas. De cerrarme ese mundo pequeño. O sea, volviendo a mi niñez, a mí una de las cosas que más me marcaba en ese momento en la vida era que salir era un problema. Salir de Colombia era un problema. En ese momento teníamos el mundo muy cerrado. Desafortunadamente, hoy por hoy hay personas que pretenden volvernos a cerrar el mundo. Ya sabemos quiénes son. Entonces he luchado en contra de eso toda mi vida, porque a mí no me gusta que me encierren. Entonces cuando veo que a través de mi carrera tengo la oportunidad de empezar a viajar como actor y como presentador, es algo que me ha nutrido demasiado, culturalmente, a nivel de aprender de otros actores, de otros países, otros estilos, o sea, muchas cosas. Eso te va nutriendo mucho, y te vuelves un actor adaptable, que uno no debe ser rígido, uno tiene que saber adaptarse y saber en qué terreno está jugando y cómo moverse ahí. Para mí eso es fundamental. Juan Pablo, tienes una linda familia. Cata, el niño, la niña, Violeta, que modela, le he visto que está modelando. Es una familia muy bonita, una familia que lleva muchos años, o sea, eres un buen padre de familia. ¿Cómo es llevar para ti tu vida actoral, tu vida artística y la familia? ¿Cómo logras ese equilibrio? Es entender que para mí lo más importante siempre ha sido eso, la familia. Familia primero, o sea, hasta tatuado lo tengo. Aquí está, familia primero. Entender que ellos no están por debajo de nada en el mundo. Y si yo voy a hacer algo que va a perjudicar a mi familia, no lo hago. La mantengo blindada porque los respeto, porque los quiero, y tengo claro que todo lo que hago es por ellos, por mí y por ellos.
Hemos mantenido esa relación por eso, porque nos hemos sabido mantener blindados de muchas cosas exteriores que pueden ocurrir en este medio. Es una realidad. Es tener claro que no hay nada más importante. Y ellos, y corrí con la suerte que tengo una esposa que en un momento fue actriz, fue presentadora también, que entiende cómo es el medio y que no es egoísta. Ella sabe que, y yo sé que cada cosa que haga ella es para la familia y que cada cosa que yo haga es para la familia, que los dos estamos hechos para crecer, pero también desde la individualidad. Estoy con una esposa que por ego nunca quiso aplastarme, sino siempre ha querido que yo brille, e igual soy yo, siempre he querido que ella brille, y yo creo que eso ha sido la fuerza de nuestro hogar, y nuestros hijos lo ven. Matías es cero artista, ese es más, él salió más racional, es como más en lo suyo y ha entendido, y a veces dicen, no, es que ese medio de ustedes es muy duro, yo no voy como, quiero ser más estable porque la realidad de esto es que esto es una inestabilidad muy difícil de llevar. Pero Violeta sí salió alma artista, ella sí vuela, ella es bailarina profesional, está estudiando en un magnet de danza, va a estudiar una carrera donde va a hacer también su minor en danza con otras cosas, que es marketing, no sé qué, puro entretenimiento. Y yo la veo, ella es alma artista, o sea, tengo las dos cosas en mi familia. El otro que tiene una mente como administrador, cerrado, curriculado, así, pa. También artista, con unas salidas de artista, pero va por el otro lado. Y Viola sí es un alma totalmente artista. Juan Pablo, Colombia vive un momento difícil político. Como figura pública, como artista, ¿te preocupa? ¿Cómo lo ves? Me ha preocupado mucho. Hay un tema, es que dicen que siempre que los actores, que los artistas no se deben meter en política. Pues tal vez porque tienen miedo a la influencia que podemos tener en el público. A veces el problema es cuando tomamos posiciones equivocadas. Y creo pues que hubo gente que la tomó. Colombia está en un momento muy complicado, muy, muy, muy complicado, porque pues le vendieron la idea de un cambio hermoso desde la retórica a todo el mundo. Desafortunadamente no todo el mundo tiene la capacidad de identificar esa retórica que disfrazan. Yo tenía una canción con una de mis bandas de hardcore que decía, maldito poeta, que disfrazas tu odio con palabras de amor. Y finalmente, esa es la retórica a la que está en este momento sometida a Colombia. Hay un Y amigo, algunos... hay un amigo que se llama Boris Larramendi, que es un músico, que dice, nosotros los cubanos venimos del futuro, porque ahora llegan los jóvenes cantando, haciendo loas a un sistema que ha fracasado donde quiera que se ha puesto, y siguen vendiendo sueños, siguen vendiendo humo, siguen vendiendo mentiras, y al final vuelven al fracaso y vuelven también a destruir países y sociedades enteras. Pero bueno, esperamos que todo se solucione en agosto y que todo salga adelante, porque Colombia es mi segunda patria, es un país que amo, un país al cual yo llegué, y no se me olvida, con 3 libros, $5 en el bolsillo y 4 mudas de ropa. Y ahí logré mis sueños. Entonces, yo creo que era un país donde quien iba a trabajar lograba los sueños. Entonces, eso sí. Y lo que dices es cierto. Viniste acá de donde venías y mira lo que lograste construir. Exacto. Las cosas que la gente a veces no entiende y que se encargan de, a través de distorsionar la historia y cambiar cosas, pues venden florecitas. Y muchas personas que crecieron y fueron importantes y lograron su fortuna en ese sistema, ahora aplauden lo que puede destruir su fortuna, lo que puede destruir todo lo que lograron. Pero bueno, vamos a una preguntita. Si alguien va a conocer a Juan Pablo Llano, va a conocerlo como actor, y tú dices, quiero que me vea un personaje, ¿qué personaje o qué proyecto? Mírame en este proyecto. Es difícil, es difícil porque tengo grandes amores, o sea, si me quieres conocer como una porquería, como un personaje muy malo, tú ya sabes cuál.
No mal actuado. Si quieres conocerme haciendo de alguien muy malo y ver hasta dónde puedo llegar en maldad en un personaje, bienvenido. Ahí está Ignacio Elizondo en Dueños del Paraíso. Si quieres ver un héroe que pasa por todos los estados, en Sin Senos y Paraíso, Daniel Cerón. Porque pasa por todos los estados. Es galán, es héroe, hay maldad en algunos momentos, hay rabia, hay rencor, hay amor. O sea, es supremamente humano. Supremamente humano. Ahí yo creo que hay mucho. Cuando te trae un personaje, en este caso como Elizondo, que tú no estás moralmente de acuerdo con él, ¿cómo haces para justificarlo? ¿Cómo haces para meterte en este mundo del personaje y justificar moralmente algo con lo que no estás de acuerdo y que tienes que convencer al público de que estás actuando como tienes que actuar? Te lo decía antes, es Sí, entender porque no, que no puedo juzgar al personaje. Y en este caso es también entender la mente de un criminal. Hay un libro que dice ¿por qué a los malos les va bien? Es que se llama así, no me acuerdo el nombre exactamente. sí, sí. ¿Por qué a las personas malas les pasan cosas buenas? Es más o menos y viene de ahí, o sea, ¿por qué voy a juzgarlo si este personaje está haciendo lo que cree que es correcto para él dentro de lo que ha vivido, dentro de lo que ha entendido que es su posibilidad de vida? Eso es lo que él sabe hacer. Está hecho para eso. Es su forma correcta. Entonces, como es la forma correcta de él, yo no puedo entrar desde mis prejuicios de la vida real a bloquear eso, porque entonces se va a ver forzado. Ahora, hay momentos en los que uno sí lo lee y cuando uno sale uno dice, no, este sí es un cabrón. Pero bueno, eso es lo bueno de actuar, que es, ahí viene la otra parte bonita, es que no dejamos de ser niños. Y yo me remito siempre a cuando uno era un niño y jugaba a los vaqueros o al superhéroe, uno era el vaquero. Entonces, yo no estaba fingiendo ser un vaquero, no, yo era un vaquero, yo era un superhéroe, yo era el pana, yo era, eso es ser. Como adultos nos llenamos de prejuicios y el actor tiene que dejar el prejuicio, tiene que liberarse, y es muy bonito hacerlo. Ojalá todo el mundo pudiera hacerlo en algún momento, en dejar los prejuicios y es dejar que entre. Ahora, el problema es que estamos hablando de un personaje malo, entonces ahí ya es como que este es un espacio seguro donde yo puedo hacer ese tipo de cosas. Puedo disparar sin matar, puedo pegar sin pegar. Eso es lo bonito de actuar. Si un día te dan a escoger hacer un personaje histórico, ¿cuál quisieras hacer y por qué? Un personaje histórico, ¿cuál quisiera hacer? ¿Por qué? Wow, esta pregunta está complicada. Has respondido muy bien hasta ahora todo, ha estado muy fresco, pero un personaje histórico Esa que... está, esa está complicada. Pero si tú me invitaras a ser de un malo y yo quisiera hacerlo para que la gente dijera que este hijo de puta sí es malo de verdad y si es, tú ya sabes de qué cabrón estoy hablando. de Fidel Castro. Y también y tendría un coach muy bueno de voz, pero me encantaría hacerlo para que la gente lo detestara y a la realidad de lo que es. ¿Qué personaje clásico soñaste hacer y no has logrado hacer? Wow. Yo creo que a mí me falta, una de las cosas que me falta es pararme a hacer un Hamlet. Un Hamlet. ¿Y estás Uf. preparado, te sientes preparado para hacer Hamlet? No sé si estoy preparado para hacer un Hamlet, pero, pero no le tengo miedo. Es un gran personaje. Para mí es el Un personaje más gran personaje. complejo, para mí es el personaje más complejo de la literatura dramática. Imagínate, todo el tiempo dudando. Eso siempre es complejo de lograr y lograrlo con credibilidad, ¿no? Porque han existido muchos Hamlet, pero bueno, no vamos Sí, cuestionando actores. muy, muy ¿Qué, difícil. qué tipo, qué Es tipo, un reto
actor, yo creo que todo actor quisiera llegar a ser un buen Hamlet. Sí, sin duda. ¿Qué tipo de personaje o de género te saca de tu zona de confort? Que como que te podrían mover el piso si te llaman a hacerlo. Wow. Uno que me saque de... que me mueva el piso. Sí, que te saque de tu zona de confort. ¿Qué tipo de personaje, qué género te saca de tu zona de confort? Esos personajes que son completamente blancos. Ese tipo de personajes a mí me dan duro. Esos personajes que son como que no pasa nada, que son supremamente blancos, que hay que mantenerlos en ese estado como tan soft, tan ahí. Me saca. No, 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 no. O me falta la candela. A ver, ¿cómo, por dónde le...? Sí. Me ha pasado porque me los ponen y yo, no soy yo, no es que sea yo, no doy el casting, que eso también es muy importante, ¿verdad? Uno como actor no puede pretender que uno le pega a todos los castings, Claro. pero hay veces que se los manda y uno dice, mierda, o sea, ¿en serio me quieren ver en esto? En serio. En un set de rodaje te han pasado anécdotas disibles. ¿Recuerdas alguna terrible o simpática que quieras contar que te haya pasado o absurda? En los sets de rodaje pasa de todo. Algo que no sepa el público y que pueda contar que te haya pasado a ti. Que recuerdes. Sí. Hay varias, un montón. Hay una muy chistosa porque yo venía de hacer, de presentar Frente al Miedo, que era un programa de pruebas extremas acá, Fear Factor para el resto del mundo. Entonces, claro, ahí los efectos especiales eran bien potentes, eso explotábamos carros todo el tiempo, saltábamos de edificios, volábamos en helicópteros, esto era una vaina, para mí es una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida en el mundo de la televisión. Yo venía de hacer eso y entré a hacer una novela que se llamaba Las Detectivas el Víctor, que dirigía Pepe Sánchez, en paz descanse, Pepito. Mi hijo Camilo hizo el hijo de alguien por ahí, de uno de los actores. Sí, al cuento. Sí. Entonces, ay, ¿de quién era? Sí, ya me acuerdo. Sí, Pero, creo que era del actor francés, ¿cómo se llama el actor? de Patrick. De Patrick Delmas. De Patrick Delmas. Sí. Era así ahí como jefe malo. Es. El tema es que estábamos en las detectivas del Víctor y llegó una escena en la que se iba a fingir mi muerte. Entonces llegó una persona de efectos especiales. Y desde que llegó era, no, yo no le voy a poner unos efectos especiales en peliculado. Y me preguntaba por el programa, y sí, los efectos especiales, no, yo a usted le tengo lo mejor. Y verá que le vamos a poner un estopín. Y a mí me empieza a poner un estopín este señor. Y él estaba muy emocionado, estaba eufórico. Entonces me empieza a poner, me puso un jumbolón para protegerme del estopín. Imagínate, o sea, yo ya ahí vi que algo iba mal. O sea, me estaban poniendo una barrera de protección de este tamaño, de espuma, forrándome acá como en el abdomen. Y empezó a poner un estopín de este tamaño con pólvora. Y yo miraba esto y este tipo va a dinamitar un edificio. O sea, esto no está bien. Aparte de eso, eran unos cables que bajaban, o sea, cero tecnología. Una vaina rústica, mal. Estamos mal, todo mal. Y yo, bueno, y yo todo aplicado. Está bien, vamos. ¿Seguro? No, sí, eso le va a quedar súper bien, Juan Pablo. Eso, yo, ok, vamos pues. 3, 2, 1, acción. ¡Pum! Y yo sentí, Lilo, que me habían pegado un tiro. O sea, esto fue el taponazo acá. Y yo, porque la escena era que yo iba corriendo, estallaba en el estupín, porque me pegaron un tiro y yo volaba, y yo volé. Y caí contra unos costales y yo no me paro aquí hasta que digan corte. El dolor era cuando corten y yo lo único que hice fue que me paré. Yo, ¿dónde está este hijo de... No, me quemó. Y entonces, claro, no había ambulancia, no había nada porque ya sabes cómo eran las cosas aquí hace un tiempo. Había una ambulancia viví todo eso. Había una ambulancia para la escena, no porque, pero en la ambulancia no había ni un paramédico ni nada, había un chofer de ambulancia. Entonces yo, en medio de todo esto, me quito la camiseta y aparecen los opinadores. Uy, no, eso es quemadura como de tercer grado. No. Y yo no me podía ver porque era acá atrás. Y yo era,
dígame qué tengo, y era un dolor, y un dolor. No, no, eso, obviamente el tipo se desapareció, se fue, o sea, era ahí mismo la productora, me sacaron de ahí, me llevaron a revisarme, claro, un hematoma atrás del golpe del estopín contra eso. Corte A, voy a hacer una escena con el señor Lilo y la Plana en Dueños del Paraíso y se les ocurre que me tienen que poner un estopín en las bagües porque Anastasia me volaba con un rifle. El chuchurno era que me decía, y yo estoy, a mí lo único que se me venía a la cara era el totazo del estopín aquí. Me tuvieron que poner, tallármelo como, mire que no, yo que a ver si póngalo, porque eso no lo hubiera aguantado. Me acuerdo, me acuerdo. Oye, de frente y sin mente. Estás haciendo un podcast y hace poco estuve viendo que hablabas de la fama inmediata de las redes sociales y qué piensas de la fama y del legado. Háblanos un poco de eso, que fue interesante, muy interesante. Sí, ay, gracias, ya enseguida te cuento también para dónde va de frente y sin mente. Claro, Hay un perfecto. tema, fama, quien va por fama está perdido. Siempre lo he dicho, una cosa, la fama se consigue con la inmediatez. Tú con la fama la puedes conseguir hoy en día empelotándote en la esquina o haciendo escándalos en redes sociales o metiéndote en una casa de estas a pelear con todo el mundo y a hacer un guarro y a decir, sin importar los valores, sin importar nada. Ahí tienes fama. Desafortunadamente eso hace mucha bulla. Da fama. Pero hay una cosa muy diferente que se llama reconocimiento. El reconocimiento se consigue con el trabajo arduo, con lo que vas dejando como legado. Yo siempre le digo a mis hijos, o lo he dicho mucho en charlas que doy en colegios a veces, cuando los niños, ay, ¿cómo hago para ser famoso? Yo no olvídese de ser famoso. No creo que Cristiano Ronaldo esté pensando en ser famoso, está pensando en ser el mejor futbolista del mundo. Y si nos vamos más atrás, Einstein no estaba pensando en ser famoso, estaba pensando en encontrar la fórmula perfecta, o sea, estaba buscando algo. Así que la fama se consigue en algo facilito hoy en día, y más hoy en día, con cualquier estupidez consigues fama que se apaga, igual como sube se va. El reconocimiento es algo que va a durar toda la vida, es eterno, porque se consigue con el trabajo, con el esfuerzo, con el impacto. Con que tú impactes a una persona ya, de una manera positiva, ya tienes algo. La fama no es para eso, la fama te sirve muchas veces para que te pasen por una fila, para que te den algo preferencial, pero eso cuando se apaga, ahí se desaparece y no tienes nada. Con el reconocimiento que consigues desde tu trabajo, desde las cosas bien hechas, eso sí va a perdurar. Eso sí se va a mantener. El legado, exactamente. Muy buenas palabras, El, muy buenas palabras. Hablamos un poco de frente y sin mente. Mira, de frente y sin mente nace de una idea. Iván Mauricio Morales, que es quien está conmigo en el podcast, es un gran amigo de hace muchos años, que lo conocí en terapia. Él es logoterapeuta, psicólogo, escritor, bestseller, conferencista. Y la vida nos llevó a volvernos a encontrar. En pandemia habíamos hecho unos lives hablando sobre lo que estaba generando en las personas la pandemia, el encierro. El problema con las adicciones, el problema con la ansiedad. Y empezamos a hacer unos lives y eso como que nos abrió la mente para hablar muchas cosas, pero los dos emigramos, por causa de la vida los dos terminamos en Miami y nos fuimos encontrando y en nuestras conversaciones siempre han sido muy certeras, muy profundas. A mí me encanta el análisis del comportamiento humano, me encanta la psicología, me encanta eso. Y yo soy, tú que me conoces, pues somos como escorpiones que somos muy fronteros, somos muy al punto. Y Mauro también es de ese tipo de psicólogos que te dicen las cosas como son. No te dan pajaritos y todo se queda. Y empezamos como con la inquietud de ver que sí, hay muchos podcasts, hay mucha gente hablando de salud, pero muchas veces dejan las cosas como muy maquilladitas, muy puestas por encima, como muy soft. Y pues los dos dijimos, sentémonos a hablar de temas crudos, hablar de esa verdad que incomoda, que muchas veces la gente evita, y traigamos esos temas a un podcast.
Y yo dije, yo estoy feliz de hacerlo porque me gusta impactar personas y lo estoy haciendo al lado de un profesional. Finalmente yo no soy psicólogo, sí soy actor, trabajo con el comportamiento humano, pero tengo al lado un duro en el tema con el que podemos hablar y trascender en temas que pueden impactar a personas de una manera positiva. Y entonces ahí nace De Frente y Sin Mente, así cuando hablamos de temas incómodos, de frente y sin mente, y vamos para allá, pues cuando la gente se libera y traemos esos temas que van a dejar mucha, digamos que picada a las personas. La idea no es darte la solución, sino que te piques y te toques, ok, esto me pasa a mí, esto está ocurriendo, o esto pasa y yo no lo había visto. Ahí hablamos, tenemos un episodio, por ejemplo, de los falsos gurús, o esto está lleno de falsos gurús. Hoy en día tú prendes y hay una persona ofreciéndote la salvación en un curso de 3 días, o porque estamos llenos de miles de cosas. Entonces es como hacerle así a la sociedad, un poquito, así como, ay, ráscate, que aquí está pasando esto. Traemos temas como el cáncer de próstata, las adicciones, la infidelidad vista muchas veces, y dos hombres, normalmente hay muchas veces, hay infidelidades, saben hablar mujeres, siempre las mujeres hablan de la infidelidad. Aquí somos dos hombres hablando de infidelidad y vamos a tener también invitados, que seguramente ahí vas a tener también un espacio con nosotros porque nos gustaría mucho invitarte, porque eres una persona que ha pasado por muchos momentos y lugares buscando salir de algo y crecer, y creo que eso la gente lo tiene que escuchar, cómo se forja una personalidad que es capaz de salir adelante en medio de tantas adversidades y decir un día en medio de lo que estás viendo que me largo de aquí, voy a crecer. ¿Por qué hay gente que se hace eso y por qué hay otros que no? La gente no habla de eso. La gente se queda en que, sí, lo hizo y ya. Así que por eso decidimos y con ese tono de frente, sin pintar tanto. No, buenísimo eso porque mucha gente ve lo que lograste, pero no saben el camino para lograrlo. Todo lo que pasaste y por eso es que hago esto para conversar de tu estopín, del golpe fuerte y demás. ¿Cómo es un día normal en la vida de Juan Pablo Llano? En este momento, o cuando estoy grabando o cuando no estoy grabando. Cuando no estás grabando, cuando estás grabando es más normal. Cuando estoy grabando me levanto a las 6 de la mañana, me baño y me voy y vuelvo acá a las 7 de la noche. Y a estudiarlo del día siguiente. Estudiar y otra vez al otro día. Yo no puedo dormir si no leo las escenas que voy a dirigir el siguiente día. Y todos los actores, me imagino que los actores, ¿no? Hay otros que lo hacen aparentar. Los actores responsables no dormimos hasta que leemos. Mira, No, voy a leer esta pregunta porque es sobre inteligencia artificial. La industria audiovisual está cambiando con la inteligencia artificial. Como actor, ¿cómo crees que afectará tu trabajo y la creación de personajes en los próximos años? Es un tema. Yo me bato en dos lados. Soy un amante de la tecnología y me parece una cosa fascinante. O sea, acabo de hacer un diplomado en inteligencia artificial y esto es miedoso lo que está pasando. O sea, realmente la curva es así, en desarrollo de inteligencia artificial, porque ya ellos se está autoalimentando y cada vez es más rápido el crecimiento. Entonces a mí me parece fascinante y miedoso a la vez. Entonces, yo pienso que si los actores no entendemos lo que está pasando y nos queremos aislar de todo el movimiento, nos va a patear. Nos va a patear. Soy optimista en el punto en el que jamás una máquina de inteligencia artificial va a poder lograr la verdad que nosotros como seres humanos podemos transmitir a través de nuestro cuerpo, de lo que hacemos. O sea, siempre se va a notar una gran diferencia entre una máquina. El alma, ellos no tienen, una máquina no tiene alma, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos eso, a través de los ojos. Se siente todo, se ve todo, y como actores tenemos esa responsabilidad de poder lograr a través de una cámara que una persona sienta que hay un ser vivo ahí, que tiene emociones, que está transmitiendo. Una máquina, dudo mucho que pueda llegar a eso. Sin embargo, la industria a veces es tan fría que le vale madres, y logran eso sí, creo que ya pasó con una novela, con un excelente guión, crearon una novela hecha con inteligencia artificial y fue un éxito. Pero ¿hasta qué punto creo que la gente está dispuesta a calarse de eso? Creo que tenemos que blindarnos, obviamente, con los contratos, con todo para que no nos clonen, porque eso definitivamente va a pasar.
te clonarán y cambiarán un poquito algo de ti y ya tendrán un bicho ahí actuando como uno y con unas variaciones de la voz. Entonces hay que blindarse, creo que en todo eso, pero todo eso se logra desde el conocimiento, no es de dejarlo ahí y repelerlo, ¿no? Mientras más lo conozco, sé más cómo enfrentarme a eso o cómo manejarlo a mi favor. Vamos a terminar con la frivolidad de los periodistas de espectáculo, ¿no? Con una pregunta de una sola respuesta, Juan Pablo. Wow. ¿Telenovela o cine? ¿Telenovela o cine? Es que las dos son bonitas. Yo creo que como voy a tomarme este espacio, le voy a decir una cosa. A mí me da mucha piedra los actores que denigran la novela. La novela ha marcado algo muy importante, sobre todo en la cultura latinoamericana. Estoy en tu equipo. Y también en la americana. O sea, la novela hay que respetarla como género. Estoy en tu equipo. Creo que todo es respetable. Y el cine es maravilloso, es otro espacio brutal donde también, entonces tenemos que creer en la capacidad de podernos mover. O sea, bueno, espero que ahora sí. Y hay híbridos, ¿no? Medellín o Miami. Me mate. Mi hogar es Miami. Mi alma es paisa, entonces, pero mi hogar se volvió Miami, o sea, no puedo dejarlo porque ya es mi hogar. Pero Medellín siempre, mis amores del alma, voy feliz cada que puedo ir. ¿Actuar o cocinar? Actuar. Amando cocinar. Un actor o actriz con quien sueñas trabajar. Uy. Con Keanu Reeves. ¿Tu personaje favorito de los que has hecho? Mi personaje favorito de los que he hecho. Le debo mucho a Daniel Cerón. Una palabra que te define. Lealtad. Un lugar para desconectarte. Un lugar para desconectarme. El mar. Algo que nunca falte en tu maleta. Algo que nunca falte en mi maleta. Wow. Un libro. Colombia en una palabra. En este momento. En este momento. Wow, siento dolor. En este momento. Juan Pablo, un placer tenerte en el set de Vilaplana, un placer trabajar contigo, un placer entrevistarte y ser tu amigo. Gracias por estar aquí y por siempre ser ese tipo especial que eres. Lilo, para mí es un honor haber estado aquí, de verdad. Gracias. Nos vemos pocas veces en la vida, pero cada vez que nos vemos esa energía salta, hermano. Espero que la próxima vez sea de tú a tú, presente, darnos un abrazo. Gracias por invitarme a este espacio y pues que vengan muchos más. Está buenísimo, me encanta, me encanta. Nos vemos. Espero.